Buenos días, mi nombre es Carolina Fuchs, soy médica endocrinóloga, estoy a cargo del Departamento de Endocrinología y Diabetes del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba y me han invitado a darle esta clase en el curso cuatrienal de Medicina Interna titulada Diabetes y Embarazo. Vamos a empezar con un caso clínico. Nosotros recibimos una interconsulta de obstetricia, supónganse que el obstetra los llama por teléfono y les dice que tiene una paciente de 31 años, que su primer embarazo es primigesta, cursando la semana 10 de gestación, en un embarazo no programado, que tiene sobrepeso pregestacional, que probablemente tenga un síndrome de ovario poliquístico, porque presenta antecedentes de ciclos menstruales irregulares, hirsutismo, un papá con diabetes tipo 2 y que tiene en ese momento una glucemia de ayuno de 97 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada de 6.5%. El obstetra quiere saber si la paciente tiene diabetes y si es así, qué tipo de diabetes para poder programar los cuidados prenatales. Bien. Un poco el inicio de esta clase, a partir de un caso clínico, es para posteriormente en el desarrollo de la misma, al finalizarla, ver si podemos responder a estas preguntas. Usted le respondería a la obstetra que la hemoglobina glicosilada en el embarazo no se recomienda para el diagnóstico, que la paciente tiene probablemente diabetes gestacional, que probablemente tiene diabetes evidente o franca, que probablemente tiene una diabetes tipo 1, o que probablemente tiene una diabetes tipo 2. La iniciación de la clase con este caso clínico es un poco intencional a propósito de lo que vamos a ver de los diferentes puntos de corte y las controversias diagnósticas que hay alrededor del mundo en cuanto a el diagnóstico de diabetes gestacional. Antes de comenzar debemos recordar la definición de diabetes. Es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por la presencia de algo en común, que es la hiperglucemia, resultante de un defecto en la secreción de insulina, en la acción de insulina o de ambos mecanismos. Fíjense que la Asociación Americana de Diabetes clasifica a la diabetes en 4 categorías o grupos. La diabetes tipo 1, que corresponde a un 5 o un 10% del total, siendo la 1A inmunomediada y 1B la idiopática. La diabetes tipo 2, que lleva el 90 al 95% de los tipos de diabetes, de altísima prevalencia, que va de la mano del síndrome metabólico. Otros tipos específicos que son de baja prevalencia, pero no por ello que debemos dejar de conocer, como defectos genéticos de la célula beta, defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino como la fibrosis quística, endocrinopatías como por ejemplo la enfermedad de Cushing, el feocromocitoma, fármacos que inducen diabetes como los glucocorticoides, enfermedades infecciosas asociadas como citomegalovirus, rubiola, formas raras inmunomediadas y algunos síndromes que se asocian a diabetes como el síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, síndrome de Turner, etc. Y fíjense que ocupa un lugar especial lo que es diabetes gestacional. En forma práctica, cuando abordamos el tema de diabetes y embarazo, podemos dividir a las pacientes en 3 grupos o categorías. La que tiene diabetes de antes, la diabetes pregestacional, la diabetes gestacional y aquellas pacientes con mayor riesgo diabetogénico. La pregestacional es aquella mujer que tiene una diabetes tipo 1 o tipo 2 y que se embaraza. Y la diabetes gestacional es aquella que diagnosticamos, reconocemos en el presente embarazo. Ya vamos a ver que esta definición ha cambiado últimamente, pero si no, la definíamos como la intolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable que comienzo se diagnostica durante el presente embarazo, es decir, que yo la veo ahora, actualmente, independientemente si la tenía de antes y no lo sabía, e independientemente si persiste con diabetes luego del embarazo. Y la verdad que esta definición tiene sus problemas. ¿Por qué?
es demasiado amplia e involucra un grupo de pacientes muy heterogéneos, ya que algunas, como dijimos, pueden ser diabéticas de antes y no saberlo, y sabemos que la hiperglucemia que está presente desde la concepción y durante la embriogénesis aumenta el riesgo de abortos espontáneos y malformaciones congénitas. Y además una mujer que tiene diabetes y no es diagnosticada ya puede estar con complicaciones como retinopatía o nefropatía que aumentan los riesgos en el embarazo. ¿Sí? Entonces, esta definición que acabo de decirles es una definición incompleta porque incluye en la misma categoría pacientes con distintos grados de alteración de la glucosa y por lo tanto con distintos riesgos perinatales. Sabemos entonces que una diabetes pregestacional no diagnosticada se va a asociar con eventos tempranos como abortos y malformaciones o empeorar la retinopatía o la nefropatía que puede tener y no saberlo. Y por último tenemos al tercer grupo, aquellas mujeres con mayor riesgo diabetológico, que en orden de importancia son las que tuvieron diabetes en el embarazo anterior gestacional, las pacientes con obesidad, los familiares de primer grado con diabetes y la macrosomía fetal. Fíjense que de estos factores de riesgo, el único prevenible que es modificable es la obesidad. Por eso es tan importante pesquisarlo antes que se embaracen. Bien, distintas sociedades científicas observan factores de riesgo que los van cambiando cuando van saliendo nuevos consensos, pero básicamente son cuando tuvo diabetes gestacional en el embarazo anterior, cuando tiene 30 años o más, multiparidad, diabetes en familiares de primer grado, cuando se embarazan estando con un rango de obesidad, si han tenido macrosomía fetal como antecedente, mortalidad perinatal inexplicable, el síndrome de ovario poliquístico, la madre, o sea la embarazada, haber tenido ella bajo o alto peso al nacer, presentar una glucemia en ayunas mayor a 85 miligramos por decilitro es un factor de riesgo y ya vamos a ver por qué. Si ha tenido preeclampsia, malformaciones congénitas, glucosuria o drogas hiperglucemiantes como por ejemplo los glucocorticoides. La Asociación Latinoamericana de Diabetes en el año 2016 resume los factores de riesgo en prácticamente lo mismo: diabetes gestacional en el embarazo anterior, la edad materna mayor a 30 años, familiares con diabetes, obesidad al comienzo del embarazo, macrosomía, madre de alto o bajo peso al nacer, glucemias en ayuno de 85, signos previos del embarazo con insulinoresistencia y grupos étnicos con alta prevalencia de diabetes. La ADA divide a las pacientes según sus factores de riesgo en aquellas de bajo riesgo, que son las que tienen menos de 25 años, con un índice de masa corporal normal, sin historia de familiaridad con diabetes, sin antecedentes obstétricos ni étnicos. Y son de alto riesgo aquellas que tienen antecedentes de diabetes gestacional, obesidad, familiaridad con diabetes y glucosamia. Bien, con respecto a la prevalencia de diabetes gestacional, varía ampliamente en el mundo, de un 0,7 a un 14 y ahora se llega hasta un 20% según el grupo étnico, ¿sí? Por ejemplo, en Taiwán es de un 0,7, hay determinadas etnias como los indios de Arizona, los indios Zuni, los indios Pima, según el criterio diagnóstico que vamos a ver que se emplea. Si es subdiagnosticada porque el médico no lo pide o la paciente no concurre y no se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa, si está sobrediagnosticada por problemas técnicos y si el despistaje es selectivo o universal. ¿Qué pasa con respecto a la prevalencia de diabetes gestacional en nuestro país? Bien, este es un trabajo que ya tiene muchos años, que es del doctor Alvariñas, que es como el padre de lo que es diabetes y embarazo, es una de las personas con mayor experiencia en el país, y él hizo un estudio de casi 3.000 mujeres embarazadas y vio que la prevalencia era del 5%. Sin factores de riesgo, esta prevalencia disminuía al 1.6 y con factores de riesgo a 0.5. Fíjense lo importante que son los factores de riesgo, que es un 5% en la población total para diabetes gestacional, y según cada factor de riesgo lo duplica o lo triplica ampliamente
el antecedente de diabetes gestacional a casi un 46% y lo duplica o triplica si tiene antecedentes de muerte perinatal, obesidad, macrosomía. Y fíjense cómo llega a un 9, ¿sí? A un 7 o 8% si tiene antecedentes familiares, mayores de 30 años, abortadora e hipertensión inducida por el embarazo. Fíjense cómo en este gráfico queda claramente visualizado el antecedente de diabetes gestacional, la importancia que tiene. También es importante la sumatoria de los factores de riesgo y la posibilidad de desarrollar diabetes en el embarazo. Fíjense que si tenemos más de 3 factores de riesgo, el porcentaje de diabetes también se duplica a un 10.25%. Y 3 factores de riesgo como obesidad, edad materna mayor a 30 años y antecedentes familiares con diabetes es muy prevalente en nuestra población. En el año 2015, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia publica unas guías de diagnóstico, manejo y cuidados de la diabetes gestacional y informa sobre la prioridad global de salud que significa tener una mujer embarazada con algún tipo de disglucemia. Fíjense que 1 de cada 6 niños nacidos vivos nacen de madres con algún tipo de hiperglucemia. El 84% de los casos van a ser diabetes gestacional. Y FIGO da la importancia de ya sea hiperglucemia o diabetes gestacional de pesquisarla, pues está relacionada con las principales causas de mortalidad materna, morbilidad perinatal y neonatal y consecuencias tardías a largo plazo tanto para la madre como para el hijo. Y alerta que está en permanente aumento a nivel global su prevalencia. ¿Por qué este permanente aumento? Porque aumenta la prevalencia de obesidad, porque la diabetes aparece a edades más tempranas y porque las mujeres se embarazan a mayor edad. Bien, este es el algoritmo diagnóstico que debemos conocer para nuestro país, pues es el publicado por la reunión de expertos y consensos de la Sociedad Argentina de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Ante una primera consulta, a la embarazada se le pide una glucemia en ayunas. Si esta glucemia es mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, se debe repetir. Y si al repetirse dentro de la semana vuelve a dar mayor o igual a 100, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. Bien, si la repito dentro de la semana y me da menor a 100, voy a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si la prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa a las 2 horas me da mayor o igual a 140, vamos a hacer también diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora bien, si en la primera consulta la glucemia me da menos de 100 miligramos por decilitro, realizaré la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28 y ya vamos a ver por qué. Si esta glucemia a las 2 horas de la PTOG me da menor a 140 y la paciente no tiene factores de riesgo, descarto diabetes gestacional. Pero si a pesar de dar menor a 140, la paciente presenta factores de riesgo, voy a repetir la prueba entre la semana 31 y 33. Y allí, si me da mayor o igual a 140, haré diagnóstico de diabetes gestacional y si no, se descarta la misma. Es importante aclarar en este algoritmo diagnóstico que los dos valores de glucemia son plasmáticas, no capilares, en ayunas mayor a 100 miligramos por decilitro y separadas por 7 días. También se puede hacer el diagnóstico entonces con glucemia postcarga de 75 gramos de glucosa a los 120 minutos mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Y en aquellas embarazadas que no presentan factores de riesgo y que postcarga tienen un valor borderline entre, por ejemplo, 140 y 150, es conveniente repetir la prueba de tolerancia oral a la glucosa en una semana para evitar los sobrediagnósticos y todo lo que esto conlleva. El diagnóstico entonces se realiza con glucemia plasmática y no con sangre capilar.
También existe dentro de las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Diabetes y la Latinoamericana solicitar anticuerpos anti-GAD a aquellas pacientes que hicimos el diagnóstico de diabetes gestacional y que no presentan factores de riesgo, cuando presentan al menos 2 de los siguientes criterios: cuando son menores de 25 años, sin antecedentes familiares de diabetes, cuando tienen normo o bajo peso, o alguna alteración glucémica que se presente antes de la semana 20, pues estamos sospechando que tiene una diabetes autoinmune previa, tipo 1, previa a la gestación. Ya sabemos que la diabetes gestacional se da tardíamente en el embarazo, generalmente después de la segunda mitad. En el año 2016, la Asociación Latinoamericana de Diabetes actualiza sus recomendaciones y reconoce a la hiperglucemia preexistente al embarazo como una condición previa para el diagnóstico. Es decir, que aquellas mujeres que nosotros veíamos en el primer trimestre, que tenían glucemias demasiado elevadas, supónganse 128, 130, sabemos que la diabetes gestacional es un evento tardío del embarazo, generalmente se da después de la semana 20, pero encontramos estos valores antes de la semana 12. Decíamos que le teníamos que poner como título diabetes gestacional como diagnóstico por definición, pero sabíamos que probablemente la paciente tenía una diabetes pregestacional que no había sido diagnosticada. Bueno, ahora las distintas sociedades científicas como la Sociedad Argentina, Latinoamericana de Diabetes y la OMS reconocen entonces esta condición preexistente de hiperglucemia pregestacional y consideran que si en el primer trimestre tenemos los puntos de corte que usamos como criterio diagnóstico para las pacientes no embarazadas, es decir, glucemias en ayunas en 2 ocasiones mayor o igual a 126, una PTOG a las 2 horas mayor o igual a 200 o una glucemia al azar mayor a 200 más síntomas cardinales de diabetes mellitus, puedo decir que la paciente tiene una diabetes franca, evidente o pregestacional, como decimos en nuestro país. Entonces, volvemos a la definición anterior con esta pequeña actualización. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es la disminución de la tolerancia a la glucosa diagnosticada durante el embarazo, pero que no sea claramente una diabetes franca preexistente. ¿Sí? Haciendo esa salvedad, estamos actualizando la definición de diabetes gestacional. Bien, entonces como vimos, cuando hablamos de diabetes y embarazo con estos 3 grupos de pacientes, podemos reconocer que hay un grupo muy heterogéneo de pacientes. Bien, no podemos dejar de mencionar, porque a partir de este gran trabajo que es el HAPO, es que se van a dar los diferentes puntos de corte y la gran controversia a nivel internacional de cómo hacer el diagnóstico de diabetes en el embarazo. Este estudio es un estudio enorme publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2008, donde va a evaluar los efectos adversos en el embarazo de la hiperglucemia. Es un trabajo enorme, prospectivo y observacional, con 15 centros internacionales, 9 países, de los cuales lamentablemente Latinoamérica no fue incluida. Fíjense la N de embarazadas, 23.316 embarazadas. Este trabajo demandó 6 años y el objetivo fue clarificar los riesgos de efectos adversos según los distintos grados de intolerancia a la glucosa por debajo de los niveles de diabetes mellitus. Es decir, lo que quieren ver es si por debajo de los valores considerados para esa fecha como diabetes gestacional, también había resultados adversos. Entonces ellos, a modo de síntesis, los principales outcomes, los principales resultados que buscaron fueron la macrosomía, la indicación de cesárea, la hipoglucemia neonatal y el péptido C en sangre del cordón. Bien, ellos evaluaron la glucemia en ayunas a la hora de la PTOG y a las 2 horas post-PTOG. Y fíjense cómo tenemos una curva o una relación lineal entre las distintas categorías de glucemia para los 4 resultados buscados y
las consecuencias adversas. Fíjense, acá están las 7 categorías. La primera categoría es muy baja, menor a 75 miligramos, y la séptima es mayor a 100, es decir, todas las que están por debajo de 100 vieron que también tenían resultados adversos. Entonces se preguntan cuál es el punto de corte a partir del cual existe un riesgo real. Bueno, fue tan grande este trabajo que a partir de este trabajo se crea el IADPSG, que es algo que vamos a mencionar ahora en el transcurso de lo que queda de la clase, que es una asociación internacional que se forma para el estudio del APO, es decir, para el estudio de diabetes y embarazo. Analiza el trabajo APO. Entonces, ellos se preguntan cómo extrapolar los datos de este estudio para hacer un diagnóstico en la práctica. Y este grupo de trabajo, el IADPSG, estableció como punto de corte el nivel de glucemia en el cual la tasa de eventos fetales aumenta 1.75 veces sobre la media de la población del estudio. Y ellos determinan a partir del año 2010 que el diagnóstico de diabetes gestacional se hace con glucemias mucho más bajas de las que usamos nosotros en ayuno, en 92 miligramos por decilitro hacia arriba, a la hora de la curva de glucosa mayor o igual a 180 y a las 2 horas mayor que lo que hacemos nosotros, es decir, mayor a 140. Ellos establecen un punto de corte mayor a 153. Esto trajo una gran controversia, inclusive en el mismo Estados Unidos, de acuerdo a las distintas sociedades científicas, si adhieren o no a las recomendaciones de este grupo. Por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, adhiere a las recomendaciones del IADPSG usando estos puntos de corte, pero también sigue recomendando procesos de 2 pasos, es decir, un test de cribado, que es con 50 gramos de glucosa, y un test diagnóstico, que es con 100 gramos de glucosa. La Organización Mundial de la Salud adhiere a las recomendaciones, pero aclara que tiene bajo grado de calidad en la evidencia, es muy baja, y que la fuerza de recomendación es débil. Así todo, adhiere a estas recomendaciones con estas aclaraciones. Luego, la Federación Argentina de Sociedades de Gineco-Obstetricia adhiere a lo que es la FIGO, que es la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia, adhiere también a estos puntos de corte y recomienda para un mejor diagnóstico utilizar siempre sangre venosa plasmática, como siempre decimos, pero ellos aclaran que también puede usar el glucómetro manual, es decir, la sangre capilar. ¿Por qué? Porque todos los países tienen la obligación de implementar las mejores pruebas diagnósticas y prácticas de manejo que puedan. ¿Qué quiere decir? Que no todos tienen los recursos, entonces que bueno, si yo tengo que aplicar glucemia capilar, la voy a aplicar. Bueno, la Sociedad Argentina de Diabetes no adhiere a lo que dice FASGO en este sentido. La Asociación de Ginecología y Obstetricia Americana y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en sus documentos del 2011 y del 2013, no adhieren al IADPSG. Fíjense como en mismo Estados Unidos tenemos la Asociación Americana que adhiere y estas otras 2 asociaciones que son enormes que no adhieren. ¿Por qué? Porque dicen que va a aumentar la prevalencia, que de hecho aumenta con estos puntos de corte de diabetes gestacional, porque aumentaría los costos si las implementamos y porque falta una demostración clara de mejoría clínica para los pacientes y para los recién nacidos. ¿Qué pasa en nuestro país? La Sociedad Argentina de Diabetes junto con la Latinoamericana de Diabetes no adhieren a los criterios del IADPSG. ¿Por qué? Porque el punto de corte para hacer el diagnóstico fue arbitrario. Usaron un odds ratio de 1.75 que fue por votación no unánime de los miembros. Y porque se eleva el diagnóstico a un 18% y en los centros de reclutamiento puede llegar a un 20% o más. Y porque no existe una evidencia clara del efecto beneficioso de tratar a estos grupos. A pesar de que APO se realizó entre la semana 24 y 32, IADPSG sugiere que el valor diagnóstico de ayunas de 92 miligramos por decilitro se aplique ya desde el primer trimestre.
y porque tampoco adhiere porque hay que considerar el impacto psicológico negativo del diagnóstico durante el embarazo y el efecto que puede tener este sobrediagnóstico en el mismo. Además, el IADPCG, como vimos, basa sus resultados y conclusiones sobre el nivel de glucemia materna sin considerar otros factores de riesgo, por ejemplo, para macrosomía, que fue uno de los outcomes principales. Fíjense que la edad materna avanzada es un factor de riesgo para tener chicos macrosómicos, la hipertrigliceridemia y la obesidad materna. Entonces, con todos estos argumentos, nuestra Sociedad Argentina de Diabetes no adhiere a esos puntos de corte. Este es un resumen de la controversia a nivel mundial de los criterios diagnósticos implementados. Fíjense, el IADPCG, ADA, OMS y FIGO adhieren a valores de glucemia mayor o igual a 92 en ayunas, mayor o igual a 180 a la hora y mayor o igual a 153 a las 2 horas. Sociedad Argentina y Latinoamericana de Diabetes, el NIH y NICE en Inglaterra usan los mismos puntos de corte, mayor o igual a 100 en ayunas y mayor o igual a 140 2 horas post curva de glucosa con 75 gramos. Bueno, vamos a recordar un poco de la fisiopatología, los cambios metabólicos que se dan, para hablar de fisiopatología, qué cambios metabólicos se dan en un embarazo normal, ¿sí? Cambios hormonales y metabólicos. Hasta la semana 20, que es primera mitad del embarazo, fisiológicamente tengo un efecto hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque aumenta la secreción de estrógeno, que aumenta los depósitos tisulares de glucógeno, aumenta la progesterona, que disminuye la producción hepática de glucosa, aumenta la secreción de insulina, que aumenta la utilización periférica de glucosa. Entonces, tengo un efecto hipoglucemiante, por lo cual, al comienzo del embarazo, voy a tener glucemias en promedio 65, 70 miligramos por decilitro, es decir, casi considerado una hipoglucemia fuera del embarazo. Es por eso que una glucemia de 85 o más va a ser considerado un factor de riesgo para diabetes gestacional. Luego de la semana 20, a partir de la segunda mitad del embarazo, voy a tener un efecto hiperglucemiante o diabetogénico. ¿Por qué? Porque aumenta la hormona somatotrofina coriónica, que disminuye la tolerancia a la glucosa y favorece la insulinoresistencia. Tengo una hiperprolactinemia fisiológica, que disminuye los depósitos hepáticos de glucógeno. Y tengo un hipercortisolismo, aumenta el cortisol libre y ligado, que aumenta la producción hepática de glucógeno. En esta diapositiva les muestro cómo la insulinoresistencia fisiológica de la embarazada está regulada por diversos factores como hormonas placentarias que hemos mencionado, citoquinas placentarias como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, leptina, resistina, hormonas maternas como el cortisol y la prolactina elevada, y esta insulinoresistencia va a generar un hiperinsulinismo fisiológico con aumento en la secreción de insulina de 1.5 a 2.5 veces fisiológicamente en el embarazo. Ahora bien, cuando esta insulinoresistencia se combina con una reducción de la capacidad secretora de la célula beta pancreática, es donde se instala pues la diabetes gestacional. Entonces, el máximo efecto diabetogénico se da por la progesterona, por el lactógeno placentario y el cortisol fundamentalmente en la semana 26 y 32. Y es por eso que ahí se pide la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, hecha esta pequeña síntesis de la fisiología en el embarazo, vamos a hablar de la importancia del control metabólico, ¿sí? Ya sea que tenga una diabetes pregestacional o gestacional, la hiperglucemia materna se va a asociar a muerte fetal, macrosomía fetal e hipoglucemia del recién nacido. Es muy importante controlar la glucemia en la embarazada, ¿sí? Esta hiperglucemia, el feto no sabe qué clasificación tiene la madre. Lo cierto es que es fundamental el control metabólico.
Existen muchos trabajos que hablan de la importancia del control glucémico metabólico para observar los resultados feto-neonatales, ¿sí? Fíjense, a mayor promedio de glucemia materna, mayor mortalidad perinatal. A mayor glucemia, mayor macrosomía. A menor glucemia, mayor porcentaje de pequeño para la edad gestacional. Fíjense, hemoglobina glicosilada. A partir de 12 a 15% de hemoglobina glicosilada, el porcentaje de malformaciones puede llegar a un 40%. Vamos a ver ahora cómo la diabetes influye en el embarazo y cómo el embarazo influye sobre la diabetes. Entonces, ¿cómo repercute la diabetes sobre el embarazo? Sobre la madre, si tiene una diabetes pregestacional, va a tener mayor prevalencia de polidramnios, desórdenes hipertensivos, hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia, infecciones urinarias y vaginales, la prematuridad, que es un gran problema, y mayor indicación de cesárea. Ahora, si tengo una madre con diabetes gestacional, voy a tener mayor prevalencia de polidramnios si no tengo un buen control metabólico y desórdenes hipertensivos. Bien, a nivel feto-neonatal, si la alteración metabólica se da tempranamente en el embarazo, voy a tener mayor prevalencia de aborto y malformaciones. Y a nivel tardío de la gestación, mayor hiperinsulinismo fetal, que se va a asociar con macrosomía fetal y otras complicaciones que ahora vamos a ver. Dentro de las malformaciones que se pueden dar, dentro de las malformaciones congénitas que se pueden dar, en el sistema cardiovascular están descritos defectos en la tabicación, en la transposición de grandes vasos, situs inversus, cardiomiopatía hipertrófica. En el sistema nervioso, anencefalia, espina bífida, microcefalia. A nivel musculoesquelético, anomalías de extremidades y vertebrales. A nivel gastrointestinal, atresia intestinal o anal, ano imperforado. A nivel urogenital, duplicación uretral, agenesia renal, hidronefalia. Un concepto fundamental es que debo programar el embarazo. ¿Sí? La definición de programación de embarazo es aquella intervención que se realiza antes de la concepción, con el objeto de evaluar y tratar los factores de riesgo que pueden afectar la salud materno-fetal. De esta forma, si tenemos una diabetes pregestacional, va a disminuir significativamente las complicaciones, tanto como a corto o largo plazo, de la salud de la madre y del niño. Les quiero mostrar este trabajo que, si bien es del 2003, publicado en Diabetes Care, demuestra cómo solamente el 30% de las mujeres con diabetes planifica sus gestaciones, ¿sí? Inclusive esto lamentablemente se acerca mucho a las cifras que tenemos en nuestros días. Este trabajo lo que compara son los resultados en cuanto a malformaciones congénitas en mujeres con diabetes tipo 1 versus mujeres con diabetes tipo 2. Siempre para nosotros el cuco o el miedo era aquella mujer con diabetes tipo 1 que se embarazaba. Pero ahora, hoy en día, con la alta prevalencia de obesidad, tenemos muchas mujeres con diabetes tipo 2 que quizás no lo saben. Un escenario muy común es que venga una mujer tomando metformina sin saber si realmente tiene diabetes o no y que queda embarazada. Bueno, este trabajo lo que demuestra es que las mujeres con diabetes tipo 1, como sabemos, tienen dos picos en la forma de aparición y de diagnóstico, que es en la edad de inicio escolar y en la adolescencia. Estas niñas tienen una educación diabetológica importante, por lo tanto son las que más programan sus embarazos. Fíjense en este trabajo, las mujeres con diabetes tipo 2 se embarazan siendo más añosas, siendo más obesas, programan menos sus embarazos, consumen menos ácido fólico, ¿sí? Tienen mayor mortalidad perinatal, y fíjense el porcentaje de estas pacientes en cuanto a las malformaciones, un 4% para la diabetes tipo 1 versus un 12.3% para las diabéticas tipo 2. Bien. Les decía, el efecto del hiperinsulinismo fetal sobre el recién nacido. Si yo tengo hiperglucemia materna, la glucosa sabemos que pasa a placenta, voy a tener una hiperglucemia fetal.
La hiperglucemia fetal me va a producir una hiperplasia de las células beta, esto me va a producir un hiperinsulinismo fetal y me va a producir inmadurez de órganos, ¿sí? Entonces, a nivel pulmonar voy a tener disminución del surfactante con menor oxigenación y pueden hacer con hipoxia o policitemia. A nivel renal voy a tener una disminución de la hidroxilación de la vitamina D y pueden hacer con hipocalcemia. A nivel hepático, una disminución de la glucuroniltransferasa con aumento de bilirrubina y pueden hacer con ictericia. Y a nivel de las suprarrenales, puede tener una inmadurez de las suprarrenales con disminución de las catecolaminas y pueden hacer con hipoglucemia. Bien, si yo tengo una diabetes pregestacional con nefropatía, voy a presumir que tiene una vasculopatía placentaria y en vez de un macrosómico puedo tener un retardo en el crecimiento intrauterino. Bien, ¿cómo repercute ahora el embarazo sobre la diabetes? En las diabéticas tipo 1 voy a tener mayor riesgo de hipoglucemia en el primer trimestre, por eso tengo que corregir la insulinoterapia, porque acuérdense que en la primera mitad del embarazo tengo un efecto hipoglucemiante y en la segunda mitad un efecto hiperglucemiante. Entonces voy a tener un mayor riesgo de hacer cetoacidosis diabética en la segunda mitad de la gestación. ¿Y qué va a pasar entonces con las necesidades de insulina? Van a disminuir las primeras semanas, luego aumentan aproximadamente un 40% hasta la semana 36, que comienza un discreto descenso por el mayor consumo fetal de glucosa, disminuyendo en el posparto un 30 o un 40% las necesidades de insulina. Se dice que puede tener inclusive hasta la segunda luna de miel la paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque a veces hay que suspenderla, sale placenta, salen factores hiperglucemiantes o contrarreguladores y la paciente queda normoglucémica. Entonces a veces puede pasar un tiempito muy corto sin necesidades de insulina. Bien. También puede empeorar las complicaciones crónicas preexistentes si tiene retinopatía, nefropatía, neuropatía autonómica o cardiopatía isquémica. El tratamiento es igual, se basa sobre los mismos pilares que la no embarazada. Lo más importante, educar a la paciente, un plan nutricional, actividad física si la condición obstétrica lo permite y si es necesario, usar insulina o no. El objetivo de educar a las pacientes es que acepten la enfermedad y que puedan modificar sus hábitos para un adecuado control metabólico. Si uno le explica sencillamente a las pacientes, nosotros hacemos muchos talleres al respecto, explicándole lo que significa el ambiente intrauterino y los niveles de glucemia, cómo pueden perjudicar a su bebé. Aquellas pacientes que tienen un cierto nivel de educación lo pueden comprender y realmente es un pilar fundamental la educación del paciente. ¿Qué es tener un buen control metabólico? Estos son por consenso de la Sociedad Argentina de Diabetes, decimos que en ayunas tiene que tener menor a 90, entre 70 y 90. 2 horas postprandial menor o igual a 120 miligramos por decilitro, que no tenga cetonas en orina, evitando la hipoglucemia, la hemoglobina glicosilada y fructosaminas normales y ganancia de peso adecuada, ya vamos a ver de acuerdo al peso pregestacional. Es importante saber que la hemoglobina glicosilada no se usa en el embarazo como un parámetro de control, sino que usamos más el automonitoreo glucémico. ¿Por qué? Porque en la embarazada no vamos a tener el tiempo necesario para que me pase lo que es la vida media de la hemoglobina glicosilada, que es cada 3 meses. Entonces no tengo tiempo, si hice una diabetes gestacional en la semana 36, de hacer el control. Bien, es muy importante que las cetonas en orina estén negativas porque sabemos que la hipercetonemia del primer trimestre se asocia directamente con malformaciones congénitas. Los cuerpos cetónicos pasan placentas y son teratogénicos. La hipercetonemia crónica en el tercer trimestre se asocia a disminución del IQ en los niños. Y la hipercetonemia aguda con mortalidad fetal.
Con respecto a la ganancia de peso, va a depender del estado nutricional pregestacional. Si tengo una mujer con bajo peso, se va a recomendar que aumente entre 12,5 kilos y 18. Si tengo una mujer con normopeso, entre 11 y 12,5 kilos. Ahora, fíjense que si tiene sobrepeso u obesidad, se le va a sugerir que aumente de peso, no que baje de peso, que aumente entre 5 y 7 kilos. ¿Por qué está contraindicada la dieta o el plan hipocalórico? ¿Por qué es importante esto? Es fundamental que se lleven este concepto. La embarazada no debe bajar de peso. ¿Por qué? Porque genera cuerpos cetónicos, pasan placenta y son teratogénicos. Bueno, nosotros hacemos la curva de seguimiento, que se puede hacer la vieja curva de Rosso-Mardones o por el índice de masa corporal según la edad gestacional, para ver cómo va evolucionando con respecto a si viene en la curva de bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad. Un concepto que nos tiene que quedar sumamente claro es que debemos programar el embarazo en aquellas pacientes con diabetes pregestacional, por todo lo que venimos diciendo, que el control metabólico se va a asociar directamente a los resultados obstétricos y neonatales. Fíjense, si nosotros hacemos el control pregestacional y durante las primeras 7 semanas donde se pueden producir las malformaciones por alteración en la organogénesis y tenemos una hemoglobina glicosilada menor a 6,9, voy a tener ausencia de malformaciones congénitas, siendo que si es mayor a 10, esta incidencia se eleva al 26%. Bien, ¿qué es lo que voy a aconsejar? Que tenga al menos 2 hemoglobinas glicosiladas consecutivas menor a 7% o menor al 1% del valor normal de referencia de determinado laboratorio antes del embarazo y durante la organogénesis. Es decir, que nosotros acá tenemos que tener una muy buena relación médico-paciente, porque a veces la ansiedad de querer tener un bebé, de embarazarse, puede llevar a cometer errores, ¿sí? Es muy importante que se tenga en claro que se tiene que embarazar bien, que se tiene que embarazar normoglucémica, metabólicamente estable, en las mejores condiciones para evitar todas las complicaciones. Y esto se logra con 2 hemoglobinas consecutivas, es decir, que al menos yo tengo que tener 6 meses previos a la búsqueda de embarazo muy bien, ¿sí? Acuérdense la vida media de la hemoglobina glicosilada. Y si un mes me fue mal, pues tengo que hacerlo 2 veces más en forma consecutiva. Tengo que normalizar los triglicéridos porque se asocian directamente con macrosomía fetal. Y hasta tanto logre el control metabólico, usar una práctica anticonceptiva adecuada siguiendo los criterios de elegibilidad de la OMS. Tengo que hacer un fondo de ojo preconcepcional y luego que se embarace en una pregestacional, una diabetes pregestacional, 1 por trimestre. ¿Por qué? Porque la retinopatía diabética empeora con el embarazo el 14% de las no proliferativas y el 65% de las proliferativas. Bien, entonces, en una paciente con deseo reproductivo y diabetes pregestacional, debo recomendar las medidas higiénico-dietéticas si tiene sobrepeso o algún tipo de desnutrición. Debe usar ácido fólico, es importante que sean 5 miligramos por día. Debo suspender y rotar las drogas desaconsejadas durante el embarazo y debo rotar a insulinas aprobadas por AMNAT para la gestación. Entonces, probablemente necesite trabajar con la nutricionista, debo hacer un chequeo cardiovascular, oftalmológico, odontológico y ginecológico. Y un laboratorio básico con el perfil glucémico, hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, hemograma completo, función renal, serología como para todas las embarazadas y se recomienda el screening, sobre todo en la diabetes tipo 1, para celiaquía y tiroidiopatía si no lo tiene de antes, que es algo que se recomienda siempre en las pacientes con diabetes tipo 1. Muchas a veces llegan con la búsqueda del embarazo y no tienen el screening realizado.
Bien, ¿cuándo desaconsejamos el embarazo? Prácticamente se contraindica en las pacientes con cardiopatía isquémica, ¿sí? Enfermedad coronaria no revascularizada, si tienen neuropatía autonómica severa como una gastroenteropatía diabética o una disautonomía cardíaca, retinopatía proliferativa no tratada, nefropatía, hipertensión no controlada a pesar del tratamiento y obesidad severa. Bien, vimos entonces como pilar del tratamiento la educación. El plan nutricional, les vuelvo a recalcar, debe ser normocalórico, distribuido el valor calórico total en 50% hidratos de carbono complejos, 20% de proteínas y 30% de grasas. No debe ser menor a 1700 kilocalorías por día. La actividad física, ejercicios que utilicen músculos del tronco superior y brazos en forma aeróbica. Tendrán menor riesgo de desencadenar contracciones o disminuir la oxigenación fetal. Ajustar el plan nutricional a la actividad física para evitar las hipoglucemias siempre. Y por supuesto, estará contraindicada en las pacientes que tengan contracciones uterinas, embarazos múltiples, cervix incompetente, hipoglucemias o hiperglucemias, antecedentes de infarto o arritmias, hipertensión inducida por el embarazo o sangrado uterino. Bien, el otro pilar era la insulinoterapia. ¿Cuándo vamos a indicar insulina en una paciente que no sea, por supuesto, una diabética tipo 1? Si luego de una semana de plan nutricional, yo le doy para que se haga el automonitoreo glucémico, el control glucémico en la casa, y no logra los objetivos glucémicos al menos en el 80% de los controles solicitados. Recuerden que el control óptimo era menor a 90 en ayunas y menor a 120 el postprandial. O si de entrada las glucemias son muy elevadas, voy a insulinizar desde el comienzo. Bien, los tipos de insulina que están aprobadas por ANMAT son la humana y análogos, NPH y Detemir de acción prolongada, corriente y aspártica de acción rápida y ultra rápida. A modo teórico, la dosis de inicio es de 0,1 a 0,2 unidades internacionales por kilo de peso actual por día, que esto se va a ir aumentando a medida que progresa el embarazo. Esto recordemos, ustedes lo saben muy bien, los tipos de insulina y su acción. La NPH empieza a actuar a la hora o 2 horas de inicio con un efecto máximo entre las 6 a 12 horas y finaliza a las 18. La insulina de acción corta corriente comienza a actuar a los 30 minutos con un máximo efecto a las 3 horas finalizando a las 6 horas. Y la insulina aspártica ultra rápida, este análogo que lo usamos muchísimo en el embarazo, comienza a actuar entre los 10 a 20 minutos con un efecto máximo a los 45 y finaliza su acción a las 3 a 5 horas. Detemir es un análogo de acción prolongada que no tiene picos, ¿sí? Y comienza a actuar a la hora a 2 horas y actúa aproximadamente por 18 horas. Bien. Si la dosis que le doy a la paciente es mayor a 15 unidades por día, voy a dividir en 2 aplicaciones. Si es mayor, generalmente vamos a dividir en 3, predesayuno, prealmuerzo y bedtime, ¿sí? A las 23 horas. Las correcciones las voy a hacer con insulina ultra rápida aspártica según el automonitoreo glucémico. Y todos estos esquemas, no hay un librito teórico escrito, tienen que ser personalizados según la edad del paciente, el peso materno, la edad gestacional y el automonitoreo glucémico que tiene. Esto es a modo de ejemplo, la escala que usamos, por ejemplo, para darle a los pacientes de correcciones de glucemia con insulina ultra rápida aspártica. En líneas generales se da una unidad de insulina por cada 10 miligramos por decilitro por encima de 100 miligramos por decilitro de glucemia. El automonitoreo glucémico va a depender de si la paciente está con plan nutricional o si además está con insulina. Lo óptimo si está con un plan nutricional son 3 monitoreos por día
y con un mínimo de 3 por semana, preferentemente postprandial, porque acá nosotros tenemos que personalizar o tener en cuenta lo que pasa con las tiras, que no todos los pacientes tienen acceso a tener las tiras reactivas que son caras. Ahora, si está insulinizado, lo óptimo es que tenga pre y postprandial, es decir, 6 monitoreos por día, con un mínimo de 3 a 4 por día. Vamos a aclarar un poco el tema de los hipoglucemiantes orales y el embarazo. ¿Sí? Porque hay mucho hablado al respecto y se puede generar alguna confusión. Está bueno actualizar el tema. ¿Qué posición tiene la FDA? Bueno, esta diapositiva tiene por lo menos 2 años. Ya la FDA, no sé si saben que no usa más las categorías en A, B, C y D, pero nos ayuda a recordar para ver lo que significaba. Y fíjense que la metformina es categoría o era categoría B para la FDA, con una aclaración que aquellas pacientes con síndrome ovario poliquístico que usaban metformina antes del embarazo pueden continuar usándola, y lo mismo dice la Sociedad Argentina de Diabetes. Esto genera muchísima controversia y yo les quiero mostrar alguna evidencia para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esto es un resumen de metformina y embarazo de los últimos trabajos. En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico se decía que la metformina tenía efectos beneficiosos para evitar los abortos, ya que actuaba a nivel de factores implantatorios. Con los nuevos trabajos se ha visto que esto no es así, no hay evidencia suficiente, por lo cual no hay actualmente beneficios en cuanto a los riesgos de abortos. Sí se ha visto que sería favorable en cuanto a la reprogramación fetal, que ya vamos a ver qué significa, que no tiene malformaciones, anomalías congénitas asociadas, y en las mujeres con diabetes gestacional, cuando se comparó metformina versus insulina, se vio que había ausencia de complicaciones perinatales, menor ganancia ponderal con metformina respecto a la insulina, que sabemos que aumenta de peso, que es anabólica por excelencia, y que las pacientes van a preferir el tratamiento con metformina y no la inyección con insulina. Nosotros debemos recordar, nuestros entes reguladores son FDA en Estados Unidos y ANMAT en la Argentina, y que solo está aprobada para el uso de diabetes tipo 2. Y lo que era categoría B antes significaba que no tenía efectos teratogénicos en animales, pero no había estudios adecuados de seguridad para humanos. Fíjense, esta diapositiva se plantea este trabajo, si es seguro usar metformina en el embarazo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Cuando les hablaba de la reprogramación fetal y el efecto beneficioso de la metformina, es porque el embarazo de la mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene más insulina y más andrógenos in útero, y esto reprograma mayor riesgo para las recién nacidas niñitas para hacer también síndrome de ovario poliquístico. Entonces hay trabajos, muchísimos, que usan a la metformina en el ovario poliquístico para disminuir tanto la insulina in útero y los andrógenos y reprogramar a esa futura niña. Ahora, reduce el nivel de andrógenos, y se ha visto que si disminuyo los andrógenos embrionarios, ¿qué pasaría entonces con el desarrollo de los genitales masculinos? La metformina disminuye la gluconeogénesis embrionaria, y entonces ¿qué pasaría con el desarrollo fetal cerebral? ¿Sí? El desarrollo, cerebral futuro. Hay trabajos que hablan del uso de metformina y riesgo de autismo. Y en los últimos años se ha visto que a nivel de sangre del cordón tengo el mismo pasaje que en sangre materna. Antes se decía que pasaba muy poquito. Ahora ya ese conocimiento ha cambiado, por eso es que metformina va cambiando sus indicaciones en el embarazo. Este es un trabajo enorme también, que me parece muy importante hablando de metformina y embarazo, que es el trabajo MIC. MIC, metformina versus insulina para el tratamiento de la diabetes gestacional, publicado en New England Journal of Medicine en el año 2008. Es un trabajo de Janet Rodwan, donde incluyen 751 mujeres con diabetes gestacional con controles subóptimos, y hacen 2 grupos de tratamiento. Un grupo que recibe insulina y otro grupo que recibe
metformina. Ve que el grupo que recibe metformina le tienen que asociar al 46% de estas pacientes insulina para mejorar el control metabólico en dosis menores, por supuesto, que el que usa insulina sola, pero que el 53.7% logra un control metabólico adecuado. Bien, el MIC-TOFU es el seguimiento de los niños a los 2 años de las madres que fueron tratadas con insulina o con metformina. Ellos evalúan a través de la antropometría, bioimpedancia y DEXA la composición corporal de estos niñitos a 2 años y ven que el pliegue subescapular y bicipital era igual, pero que los niños que fueron tratados in útero con metformina tenían mayor grasa subcutánea, con igual masa grasa corporal total en los dos grupos. Entonces, los autores especulan que si los niños expuestos sin útero a metformina tienen más grasa subcutánea, desarrollarán menos grasa visceral a lo largo de la vida y serán menos insulinoresistentes, ¿sí? Ella apoya la hipótesis de esta reprogramación fetal con menor riesgo de cardiovascular a lo largo de la vida. El seguimiento de estos niños, postulan en ese año, podría tener importantes implicancias en el desarrollo futuro de diabetes. Bien, Janet Rodwan sigue a estos niños hoy en día en cuanto al riesgo metabólico y neurológico de haber usado metformina o insulina in útero, ¿sí? Ya llevamos unos cuantos años posteriores. Lo que ella observó, contrariamente a lo que esperaba 7 a 9 años después, es que los niños que in útero habían usado metformina versus insulina tenían mayor índice de masa corporal, mayor relación cintura-talla y mayor perímetro abdominal. Estos trabajos los podemos trasladar a modelos animales para ver el efecto del uso de metformina en las crías de las madres que usaron in útero y vemos como aquellas hembras preñadas con exceso de nutrientes que usaron metformina tienen un potencial beneficio, ya que revierte la insulinoresistencia a nivel del blastocisto, el estrés celular y la apoptosis, reduce la adiposidad en las crías, mejora las citoquinas placentarias, el contenido mitocondrial y el desarrollo del músculo esquelético. Ahora bien, sí, a nivel de los modelos animales tenemos una adecuada nutrición materna y se le asocia a metformina, se ha observado, se ha analizado que tienen un potencial daño, pues las crías nacen pequeñas para la edad gestacional y luego hacen un exceso de peso y grasa mesentérica a las 20 semanas de vida. Nosotros podemos trasladar estos trabajos y pensar en la mujer embarazada y su estado nutricional con respecto al uso de metformina. Si tenemos una mujer que tiene exceso de nutrientes, es decir, obesa, con diabetes gestacional, añosa, con triglicéridos altos, podríamos decir que la asociación con metformina podría tener un potencial beneficio. Ahora bien, si tengo una mujer embarazada, normoglucémica con un adecuado estatus nutricional y le asociamos metformina, probablemente se asocie a un daño potencial. Fíjense que lo que está viendo Janet Rodwan en su trabajo MIC-TOFU lo podemos trasladar en dos trabajos que resonaron bastante. Uno de ellos es el efecto que tiene la metformina a lo largo de toda la gestación de una embarazada con síndrome de ovario poliquístico, y en este trabajo se vio que incrementa el riesgo de los recién nacidos que usaron metformina versus placebo, ya que a los 4 años de vida hacen un catch-up aumentado y generan mayor sobrepeso en el seguimiento respecto al grupo que no usó metformina. Es decir que, para concluir un poco los trabajos sobre metformina y embarazo, hay nuevos mecanismos de acción que se están describiendo que se desconocían, nuevas controversias que surgen y por lo tanto hay un camino aún por recorrer con respecto a su indicación en las mujeres gestantes. Bien,
¿cada cuánto hacemos el control y seguimiento clínico de las pacientes? La vamos a seguir cada 15 días hasta la semana 30 y luego semanalmente, y más seguido si tiene alguna patología concomitante. ¿Cuándo la vamos a internar? En cualquier momento, si debo iniciar insulinoterapia, bueno, hoy en día esto ya prácticamente no lo usamos a pesar que está en las guías, salvo que la paciente sea del interior o que tenga un nivel de alfabetización muy escaso o que no pueda comprender las pautas, ¿sí? Y generalmente la internación va asociada a complicaciones clínicas como infecciones urinarias altas, hipertensión persistente, preeclampsia, descompensación metabólica, o el control metabólico que necesitamos en la maduración pulmonar con glucocorticoides, o que presente alguna complicación obstétrica. A partir de la semana 37 vamos a internar si tiene un mal control metabólico, si tiene una dificultad para trasladarse a su centro de referencia o una situación socioeconómica deficiente, la inestabilidad emocional o la negligencia de la paciente, es decir, aquellas pacientes que no siguen el control que le estamos programando. ¿Cuándo vamos a hacer el término del embarazo? Si tiene un adecuado control metabólico y bienestar fetal, se deja evolucionar hasta el inicio de un parto espontáneo. Si es necesario finalizar antes de la semana 34, debo realizar maduración pulmonar con glucocorticoides. Y acá hay que prestar especial atención a estas pacientes, pues el corticoide, como sabemos, es hiperglucemiante y aumenta las necesidades de insulina. Entonces las pacientes generalmente cuando las voy a madurar tienen que estar internadas al menos por 72 horas, ¿sí? Y si tengo bomba de infusión continua de insulina es lo ideal, si no se tendrá que hacer un monitoreo glucémico intensificado con insulinoterapia intensificada. Bien. Se va a terminar por parto vaginal y la indicación de cesárea va a ser igual que la indicación para la población general, salvo que tenga una retinopatía proliferativa grave porque está contraindicada la maniobra de Valsalva. Bien, en el trabajo de parto y cesárea es fundamental que yo mantenga los rangos de estabilidad de glucemia entre 70 y 120. Porque recordemos, si yo tengo una hiperglucemia materna, voy a tener una hipoglucemia neonatal. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior que vimos cómo una hiperglucemia materna genera una hiperglucemia fetal, me genera un hiperinsulinismo fetal y el recién nacido por inmadurez de distintos órganos puede nacer con hipoglucemia neonatal? En el puerperio, aquella paciente tratada con insulina, sale la placenta, salen las hormonas contrarreguladoras, entonces descienden los requerimientos de insulina. Si estaba con una infusión continua, la debo suspender, debo hacer monitoreo glucémico cada 4 horas y progresivamente se comenzará a usar la insulina que usaba antes, basal, y a la semana generalmente ya está con la dosis que usaba antes del embarazo. Bien, un punto importante entonces cuando finalizamos el embarazo es reclasificar a las pacientes y cómo hago el monitoreo posterior, ¿sí? Esto ha cambiado también a partir del año 2016, porque antes decíamos directamente la reclasificamos a la semana 6 posparto con una PTOG. Hoy en día, cuando la paciente está todavía internada, entre las 48 y 72 horas posparto, si tiene una glucemia en ayunas mayor o igual a 126 en 2 determinaciones o al azar mayor a 200, es decir, con los criterios de diabetes para la no embarazada, hacemos diagnóstico de diabetes mellitus. Si no, a las 6 semanas posparto ya se va de la internación con el pedido a las 6 semanas de la PTOG a las 2 horas y acá ya voy a usar los puntos de corte que ustedes saben que usamos para la no embarazada, es decir, a las 2 horas menor a 140 es normal, si tengo entre 140 y 199 es una intolerancia a los hidratos de carbono y si tengo mayor a 200 es diabetes mellitus. Anualmente lo ideal es pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa o antes si hay sospecha clínica. Uno de los motivos por los cuales es muy importante hacer el diagnóstico, la pesquisa, el screening con la PTOG y buscar la diabetes gestacional es porque ¿cómo va a repercutir esto a largo plazo?
La tasa de recurrencia en un próximo embarazo de diabetes gestacional, como vimos en las primeras diapositivas, es de un 35 a un 55%. La disglucemia al año del parto, de un 25%. Es decir, disglucemia llamamos glucemia alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, los estados que en algún momento fueron llamados de prediabetes. Y conversión anual a diabetes tipo 2 en un 2 a 10%. Y en los hijos de madres diabéticas, por esto de la reprogramación fetal in útero del riesgo cardiovascular, mayor obesidad, mayor disglucemia y mayor síndrome metabólico. Desde hace ya unos cuantos años se sabe la repercusión que tiene a largo plazo los hijos de madres con diabetes. Desarrollan más obesidad, hipertensión, dislipemia y diabetes a lo largo de la vida. La hipótesis de Barker, donde se genera lo que se llama la reprogramación fetal. Barker, ¿qué es lo que hizo? Describe un fenómeno que se genera por efecto de un estímulo o insulto precoz en un periodo sensible del desarrollo fetal y que este efecto va a resultar en consecuencias funcionales adversas a lo largo de la vida. Él relaciona el retardo en el crecimiento intrauterino con mayor incidencia de patologías metabólicas en la vida postnatal, puntualmente lo que es síndrome metabólico. Es decir, cuando tengo un insulto precoz, puede ser hipertensión, glucemia elevada, insulina alta, andrógenos altos, como el feto activa una serie de mecanismos adaptativos para sobrevivir, pero que la factura, por decirlo de alguna forma, la va a pagar a lo largo de la vida a través de consecuencias generalmente metabólicas o reproductivas. Fíjense, este es un ejemplo donde la reprogramación fetal, supónganse el ovario poliquístico, donde tenemos mayor insulina, donde tenemos mayor andrógenos, in útero, va a reprogramar el tejido metabólico, llámese células betas, tejido adiposo, y va a reprogramar el tejido reproductivo, ya sea a nivel de hipofisario con la liberación de LH, FSH o a nivel ovárico, y esto va a repercutir en mayores alteraciones endocrino-metabólicas a lo largo de la vida, dando mayor prevalencia de síndrome metabólico. Esto, por supuesto, en el contexto de la interacción entre la genética y el medio ambiente. Lo importante entonces que nos tiene que quedar en claro es que las modificaciones en el estilo de vida es lo único prevenible que tenemos para esto y deben ser preconcepcionales. Yo debo identificar y corregir los factores de riesgo para fallas reproductivas y complicaciones antes y no al mismo tiempo que inicio la búsqueda de embarazo. Una vez que se embarazó, solo tengo el plan nutricional y la actividad física moderada si la condición obstétrica lo permite. No olvidar que cuando finaliza el embarazo yo debo hacer un seguimiento a lo largo de la vida de esta mujer, ¿sí? Se ha visto ya, fíjense en esta publicación del British Medical Journal del año 2002, este gráfico que es muy ilustrativo. En la línea roja está la población que tuvo complicaciones con sus embarazos. Por ejemplo, pone la preeclampsia o podría ser la diabetes también, y con la línea de puntos en color azul la población que fue saludable. Y fíjense cómo a medida que pasan más embarazos y repiten estas complicaciones, a lo largo de la vida, aproximadamente a la edad de los 40, ya se ve cómo aumentan los factores de riesgos cardiovasculares. Entonces, esta paciente hay que seguirla a lo largo de la vida y probablemente el niño también pueda tener complicaciones. Entonces, esto para los pediatras es muy importante pesquisarlo también. En modo de conclusión, entonces, la diabetes pregestacional. Lo importante es programar los embarazos con las pautas que vimos recién. 2 hemoglobinas glicosiladas en 2 ciclos consecutivos normales y la primera etapa del embarazo para evitar todo lo que son alteraciones de malformaciones y de abortos tempranos. Hay entonces una relación directa entre el control metabólico y la complicación materno-fetal. Bien, el éxito del embarazo con diabetes entonces. En las pregestacionales deben estar controladas desde antes de la
concepción y permanecer así durante todo el embarazo, y en las gestacionales depende además de esto del diagnóstico temprano, es decir, hacer la PTOG en nuestro país está en todos los protocolos de todos los obstetras, y en no subestimar esta patología, es decir, no tiene un poquito alta la glucemia, no, son puntos de cortes diferentes, y esa glucemia que está un poquito alta significa que va a reprogramar in útero a ese feto para el día de mañana también tener mayor complicación, y esa glucemia que decimos y la subestimamos un poquito alta me puede traer complicaciones metabólicas del neonato al nacer, como es la hipocalcemia y como es la hipoglucemia. Entonces es muy importante que como clínicos, como internistas, ante una mujer embarazada, indaguen los factores de riesgo, ¿sí? Ver en qué ambiente se encuentra la paciente, su edad, la obesidad, ¿sí? Mucha atención a la obesidad. ¿Por qué? Porque según la última encuesta de factores de riesgo a nivel nacional cardiovascular, las mujeres en etapa reproductiva de nuestro país, más del 50% tienen sobrepeso u obesidad. Recordemos, es el único factor de riesgo modificable para no hacer diabetes gestacional. Entonces, el estilo de vida saludable es la única estrategia que tenemos a largo plazo, tanto para prevenir la diabetes gestacional como cuando está embarazada y a lo largo de la vida, porque esta mujer hay que seguirla a lo largo de la vida, posmenopáusica también, con mayor riesgo cardiovascular. Es importante reconocer que tengo que tener un centro de alta complejidad porque son considerados embarazos de alto riesgo. Debe estar el endocrinólogo o el diabetólogo o el internista especializado en diabetes, el médico obstetra, nutricionista, neonatólogo. Si tengo enfermera especializada, mejor aún. Si tengo psicóloga también, ¿sí? Lo que requiera el paciente, pero lo básico son estas cuatro especialidades. Brevemente, y para ir finalizando, recordamos que les dije que el trabajo más grande fue del doctor Alvariñas en el año 93, donde da una prevalencia en nuestro país de diabetes gestacional del 5%, pero en el año 2016 presentamos en la reunión, en el meeting del IADPCG que se hizo en la Argentina en el mes de marzo, la prevalencia de diabetes gestacional y macrosomía en nuestro país, comparando los distintos criterios diagnósticos con IADPCG y AD. Este trabajo fue una iniciativa de la doctora Estela Zuccani del Hospital Materno Provincial de Córdoba, en el cual colaboró nuestra maternidad, siendo 12 hospitales de todo el país los que realizaron este trabajo, que fue prospectivo. Simplemente le voy a mostrar, por gentileza de las diapositivas que me envió la doctora, la diferencia en la prevalencia. Fíjense, cuando usamos los criterios ALAT o SAT, que es lo que les estuve explicando, tenemos casi un 10% hoy en día de prevalencia de diabetes gestacional. Ahora, si aplicamos los criterios de IADPCG, que son los que usan la ADA y en algunas otras regiones de Estados Unidos, casi se va a un 25% la cifra de prevalencia. Cuando comparamos los resultados obstétricos y neonatales usando los diferentes criterios diagnósticos, no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Solamente para contarles un poco la experiencia en nuestro hospital, la mayoría de nuestras pacientes son diabéticas gestacionales, un porcentaje muy bajo de diabetes pregestacional tipo 1 o tipo 2. La mayoría de nuestras pacientes son diagnosticadas a partir de las 2 horas post curva de tolerancia oral a la glucosa. Más del 50% de nuestras pacientes tienen más de 30 años, más del 57% tienen familiares de primer grado con diabetes. Y fíjense, porque es muy variada la población en Córdoba, lo que recibimos nosotros, lo que recibe la maternidad provincial o el materno neonatal, nuestra población tiene el 42% obesidad de aquellas pacientes que hicieron diabetes gestacional. Un 29% tienen sobrepeso, un 24% normopeso y un 3% tienen bajo peso.
Nuestros resultados perinatales son de macrosomía en un 9%, con muy baja mortalidad perinatal, un 0.3%, un 2% de hipoglucemia neonatal, bajo porcentaje de malformaciones congénitas, un 0,2%, y de síndrome de distrés respiratorio, un 0,9%. Bien, si hicimos un análisis de la base de datos del CLAP del año 2006 al 2014 sobre 11.300 partos, encontramos 3.025 registros de glucemias mayores a partir de la semana 30 de gestación, y vemos que en nuestra maternidad, cuando usamos criterios ALAT, tenemos una prevalencia del 8%, pero que si usamos guía de PCG, esta prevalencia se eleva un 16%. Es decir, la intención de mostrar estos números es para que vean ustedes qué diferencia hay tan importante en cuando bajamos los puntos de corte de glucemias en ayunas y cómo esto puede repercutir en la prevalencia, en los costos, en los beneficios y en los riesgos de usar estos criterios diagnósticos. Ahora sí, para finalizar, recordemos el caso clínico, el mini caso clínico que presenté al inicio. Era una interconsulta de obstetricia en una mujer de 31 años, primigesta, de 10 semanas de gestación, con un embarazo no programado, que consulta teniendo sobrepeso pregestacional, probable síndrome de ovario poliquístico y un papá con diabetes tipo 2, y que tenía una glucemia en ayunas de 97 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada de 6.5%. Y la obstetra quiere saber si la paciente tiene diabetes y si es así, qué tipo de diabetes, para poder programar los cuidados prenatales. Y allí había una serie de opciones de respuesta que le podíamos dar al obstetra, siendo las dos primeras las correctas: que la hemoglobina glicosilada en el embarazo no se recomienda para el diagnóstico. En nuestro país no está aprobado porque la técnica que está validada es HPLC, que se usa en Estados Unidos, no en nuestro país, que generalmente es por inmunoturbidimetría. Usamos, como le dije, la glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y que la paciente probablemente tenga una diabetes gestacional, porque cumple con varios de los factores de riesgo para desarrollar la misma, y que en ese caso, cuando tengo muchos factores de riesgo, no es necesario esperar a la semana 24 a 28, sino que ya en la semana 10-12 puedo hacer la PTOG. Si la prueba me da negativa y la paciente entonces es una paciente con factores de riesgo, insisto, en la semana 24 a 28, si me da negativa, haré una tercera prueba entre la semana 31 y 33 y deberé realizar un seguimiento cercano clínico con las medidas higiénico-dietéticas, control estricto de la curva ponderal y de su presión arterial. El mensaje que les quiero dejar es que no solo tenemos que mirar la glucemia en la embarazada, debemos conocer a esa mujer, si tiene obesidad. Si la pareja también es obesa, sabemos que la obesidad paterna se asocia a macrosomía, cuánto aumentó de peso en ese embarazo, qué edad tiene la mujer, si tiene hipertrigliceridemia o no. Es decir, debo hacer una profunda anamnesis, una historia clínica detallada. Es muy importante reconocer los factores de riesgo y aquellos que son prevenibles, como la obesidad, tratarlos antes que quede embarazada, porque todos estos factores van a intervenir en lo que es la epigenética y en lo que es la reprogramación de ese feto in útero y su futuro riesgo cardiometabólico a largo plazo. Es decir, tengo que ver a la madre con un fenotipo metabólico, si es adverso o no, para poder evaluar cómo va a ser la salud cardiovascular de ese niño. Bueno, para finalizar, agradecerle a la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba por la invitación. Espero haber sido clara para ustedes en este encuentro virtual. Y bueno, les voy a dejar a la directora del curso. La bibliografía que más me importa que lean son dos, sobre todo lo que son las guías ALAT 2016, porque están puntuales, concisas, cortas sobre lo que tienen que saber, y al que le interese profundizar un poquito más,
el documento de la ADA 2020. Yo les he presentado a través de los distintos trabajos la bibliografía clave que se dieron en estos años para evaluar la controversia en el diagnóstico. Eso no es necesario que lo profundicen, me parecía interesante mostrar de dónde surgen estos números, pero sí las guías ALAT es importante que las conozcan como médicos clínicos, que puedan pesquisar los factores de riesgo de mujeres en edad fértil que van a querer o no buscar un embarazo, pero ya hacer prevención antes y no al mismo momento que la mujer ya quedó embarazada, y si reciben una embarazada, poder indagar sobre cuáles son los factores de riesgo y hacer un buen diagnóstico. Muchas gracias.